Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ahora estamos en la semana 25 del tiempo ordinario, ya es día martes, y la lectura correspondiente al Evangelio es de Lucas, capítulo 8, versos del 19 al 21. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les decía, soy su servidor, el Padre Roberto Mena, aquí desde Mississippi, Estados Unidos, y vamos a reflexionar en esta palabra escuchada. Entonces, entre los muchos que seguían a Jesús, hoy también aparecen su madre y sus hermanos, o sea, María su madre y los parientes de Nazaret, que en lengua hebrea se designan indistintamente con el nombre de hermanos. ¿A qué vinieron? San Lucas no nos lo dice directamente. Marcos, en una situación paralela, interpreta la escena como que los familiares, asustados por lo que se decía de Jesús y las reacciones contrarias que hacían peligrar su vida, venían poco menos que a llevárselo, porque decían que estaba fuera de sí. Lucas, que parece conocer noticias más directas, tal vez de parte de la misma Virgen María, como lo dicen algunos santos padres, pues tiene esa información directa y sabemos que tal vez podían venir sencillamente a saludarla, a hacer acto de presencia junto a su pariente tan famoso, o alegrarse con él, o preocuparse de si necesitaba algo. Jesús aprovecha la ocasión para decir cuál es su nuevo concepto de familia o de comunidad. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Entonces no niega el concepto de familia, pero sí lo amplía, dando prioridad a los lazos de fe por encima de la sangre. Continúa, por tanto, el eco de la parábola que leíamos el sábado pasado, la de la semilla, que es la palabra de Dios. Da fruto cuando se acoge bien y se pone en práctica. Entonces la nueva comunidad de Jesús no va a tener como criterio básico la pertenencia a la misma raza o familia de sangre, sino la fe. Ciertamente en el pasaje de San Lucas no podrá entenderse esto como una desautorización de su madre, porque el mismo evangelista la ha puesto ya antes como un modelo de creyente. Hágase en mí según tu palabra. Al contrario, es una alabanza a su madre, en la que Jesús destaca no tanto su maternidad biológica, sino su cercanía de fe. Su prima Isabel la retrató muy bien cuando dijo: dichosa tú porque has creído. Nosotros pertenecemos a la familia de Jesús, que es la iglesia. Según esta nueva clave, entonces escuchamos la palabra y hacemos lo posible por ponerla en práctica. Muchos, además, que hemos hecho una profesión religiosa o hemos sido ordenados como ministros, hemos renunciado de alguna manera a nuestra familia o a formar una propia para estar más disponibles en favor de esa otra gran comunidad de fe que se congrega en torno a Cristo. Pero todos, sacerdotes, religiosos, laicos o casados, debemos servir a esa superfamilia de los creyentes en Jesús que se llama la Iglesia, trabajando también para que sea cada vez más amplio el número de los que lo conocen y siguen. Para escuchar la palabra de Dios, sobre todo en este mes dedicado a la Biblia, vamos a las páginas del Evangelio, no solamente leyéndolas, sino también escuchándolas desde nuestro corazón. Y nos preguntamos: pero a mí esto, ¿qué me dice a mi corazón? ¿Qué me está diciendo a mí con esta palabra?
y así nuestra vida va cambiando. Cada vez que hacemos esto, es escuchar la palabra de Dios, escucharla con los oídos y escucharla con el corazón. Los enemigos de Jesús escuchaban la palabra de Jesús, pero estaban cerca de él para encontrar un error, para hacerlo resbalar y caer y que pierda autoridad. Pero nunca se preguntaban, ¿qué me dice Dios en esta palabra? Y Dios no habla solo a todos, sí habla para todos, pero habla a cada uno de nosotros. Entonces el Evangelio que se ha escrito para cada uno de nosotros, buscamos de ponerlo en práctica. Algunas pistas concretas para hacerlo, pues puede ser enfocarlo desde los mandamientos, las bienaventuranzas, contando siempre con la ayuda de Jesús, poniéndonos en el contexto del pasaje y situándonos en los personajes. Entonces, eso es lo que llamaba San Ignacio de Loyola composición del lugar. Por eso hoy le pedimos al Señor que nos ilumine para asumir un compromiso en la comunidad cristiana sin perjudicar ni a la familia ni a la comunidad. Gracias, Señor, por habernos llamado por la fe a la inestimable gloria de ser hermanos y hermanas tuyos. Haznos capaces de elevarnos por encima de los criterios meramente humanos y tratar de vivir el Evangelio cabalmente como tú nos lo pides. Recordando que hay diferentes dones y diferentes servicios, pero el Señor es el mismo para las distintas actividades. Nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.